Bendito Dios, amén, aleluya. Mire, mi amado hermano, qué gozo es volver a traer la palabra de Dios otra vez más, ya que, bueno, teníamos planeado ver que viniera un joven a predicar la palabra de Dios, pero usted sabe que a veces se complica, pero pues uno entiende, ¿verdad? Porque también tienen responsabilidades en sus congregaciones donde ellos se congregan, y la honra y la gloria sea para Dios, amén, porque Dios ha sido maravilloso y para siempre su misericordia. La palabra de Dios dice que cada mañana Dios muestra sus misericordias hacia nosotros. Yo me pongo a analizar cada mañana que me levanto, mis hermanos, y yo digo, gracias, Señor, porque me permitió ver la luz de un nuevo lindo día, me permitió ver me permite ver el sol cuando sale, aunque esté un poquito fuerte, pero la gloria sea para Dios. Dios mañana cuando abrimos nuestros ojos, Dios muestra su misericordia a todo aquel, amén. La Biblia dice que Dios hace nacer el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Mire, no somos tan perfectos, tan justos que se diga a nosotros, pero tratamos la manera de hacer lo bueno ante Dios. Pero la Biblia dice que Dios hace nacer sobre el sol sobre buenos y malos. Bendito sea Dios. Y así, mis amados hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenido a nuestro hermoso culto de jóvenes, amén, que cada mes se realiza, y les invito, amén, que ore por cada uno de los jóvenes, los padres, que oren por sus hijos, amén. Y ese es mi cargo también, orar por cada uno de los jóvenes, y no solamente por los jóvenes, sino que oremos unos por otros, dice la Biblia. Bendito sea Dios. En Lucas capítulo 15, en su verso 11, vamos a estar leyendo hasta el verso 12. Bendito sea Dios. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, damos, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí para poder predicar tu palabra, Señor amado. Ahora te pido que sea usted tomando mis labios, que sea usted, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca, que sea usted dando una palabra a cada uno de aquellos, Señor amado, que la necesitan. Igualmente te pido por los que nos van a estar escuchando, Dios mío, por las redes sociales, que sea usted dando esa palabra en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria. Que sea usted, Dios mío, pasando un carbón encendido en mi boca, Señor amado, que sea su palabra predicándose, Señor. Quite toda palabra que pueda salir de mí, Señor, y que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Mira a cada uno de mis hermanos que se ha esforzado de poder estar aquí, Señor, en su casa, Padre, para poder escuchar el consejo de su palabra. Que, Padre, que no salga como vino, Señor amado, que quizás que vino sin fuerza, pero que sea usted, Espíritu Santo, renovándolo, que sea usted, Dios mío, aumentándole también su fe, que sea usted dándole también fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que sea usted tomando el control, Señor, de este servicio. Te pido, Espíritu Santo, que sea usted hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor, y te pido también que sea usted hablando a la vida de cada uno de los jóvenes, Señor amado, que cada día más nos esforcemos para poder agradarle a usted, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de la gloria, la honra y la gloria sean dadas solamente a usted. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Bendito Dios, amén. Vamos a estar predicando bajo el tema: el Padre está esperando tu regreso, vuelve a casa. Cuando el Señor me daba este tema, a mí me ponía a pensar, mis amados hermanos, porque la parábola del hijo pródigo, Jesús dio una parábola cómo era el reino de los cielos, o sea, cómo es la iglesia en sí, cómo hay hijos de Dios, sabemos hijos de Dios, que Dios nos usa grandemente, pero por ciertas circunstancias a veces tomamos decisiones a la ligera, y a veces viene el fracaso por tomar decisiones a la ligera.
Y mire, mi amado hermano, y esto lo podemos ver sucesivamente también en los hijos, uno como hijo, que a veces uno como hijo, nuestros padres a uno le dan un consejo y le dicen, mira hijo, no hagas esto porque te va a venir mal, no lo hagas, mira, no tomes porque por allá te pueden, no sé, así siempre le dice la mamá a uno, por allá puedes aprender algo que aquí no aprendiste. Entonces, mis amados hermanos, y sucesivamente el joven en sí llega a una etapa donde él piensa que lo sabe, que lo cree o lo sabe o tiene más conocimiento que el padre. Pero la realidad, como uno de joven, a veces no ha llegado a ese nivel porque los padres han pasado esa etapa. Ahora en Cristo es diferente. ¿Por qué causa? Porque nosotros venimos a Cristo y el que nos da la sabiduría como jóvenes para entender y obedecer a Dios es el Espíritu Santo. Porque recuerden que la sabiduría no se mide en la vejez, la sabiduría se mide si uno busca a Dios de verdad. Ahora, en experiencias, si alguien va a tener más experiencia que nosotros, pero la sabiduría, uno como joven, mis amados hermanos, por eso yo siempre le digo a los jóvenes, busquemos más de Dios, meditemos en su palabra, porque en la palabra de Dios está la sabiduría. Y algo que el Espíritu me ha enseñado es eso, mi amado hermano, que la sabiduría para hablar, para poder dar un consejo hacia los demás, no es por los años que tenga, si tenga 30, 40 años, porque a veces mire, con todo el respeto yo digo esto, que a veces hay ya adultos que a veces no tienen sabiduría como hablar. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guiados y tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Por eso, si usted se da cuenta, a Salomón fue un hombre lleno de sabiduría. Salomón le dijo a Dios que él era joven. Fue Salomón a sacrificar allá a Gabaón. Entonces una noche dice la Biblia que se le apareció Jehová en un sueño. ¿A cuántos Dios les ha hablado en sueños? Mis amados hermanos, yo creo que todo creyente en Cristo que tiene una relación con Dios, hay personas que no creen en sueños, pero miren, mis amados hermanos, cuando Dios a uno, la Biblia dice en Job, que cuando el hombre se va a acostar a su lecho, dice la Biblia que allí viene Dios y le habla. O sea, estando en su lecho. ¿Por qué Dios le habla en su lecho al hombre? Porque ahí es donde el hombre está apaciguo. O sea, ahí es donde el hombre descansa de todas sus preocupaciones, de que nos pasamos afanados en el día. Porque recuerde que en el día su mente se pasa afanada, se pasa ocupada, que en el trabajo aquí haciendo esto. Pero ya cuando uno va para su casa, allá uno se acuesta tranquilo. Entonces viene Dios y le habla. Y la Biblia dice que Jehová se le apareció a Salomón en un sueño y le dio sabiduría. Dice que Jehová le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahora, mire mi amado hermano, seamos sinceros. Si nosotros a veces, si Salomón hubiera sido cualquier persona de que le hubiera dicho, Señor, dame riquezas, Señor, que mi reino sea glorioso. Pero Salomón no pidió eso. Salomón, dice la Biblia, que le dijo a Dios, yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. O sea, un pueblo numeroso. Pero me agradó lo que Salomón le pidió a Jehová, que le dice que le diera sabiduría cómo liderar al pueblo. Igualmente nosotros, mis amados hermanos, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder hablar su palabra, para poder dar consejo y para poder nosotros tomar buenas decisiones. Amén. Porque a veces, mire mi amado hermano, lo vamos a poner en lo físico y lo vamos a poner a trasladar a lo espiritual. En lo físico tomamos decisiones a veces apresuradamente y luego que nos viene el fracaso y allá nos ponemos a pensar. Yo me recuerdo cuando aún yo no era cristiano, mi mamá me decía esto, pero yo no lo hacía. Entonces mire mi amado hermano, la experiencia a mí me enseñaba. Pero ahora en Cristo me doy cuenta que yo digo, Señor, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, no me hubiera pasado eso, no me hubiera pasado el otro, pero pues ya es demasiado tarde. Pero sin embargo en Cristo, ahora en Cristo nosotros tenemos que tomar buenas decisiones, porque Dios, mire mi amado hermano,
Dios no quiere que el hombre, el ser humano se pierda, pero sin embargo el ser humano toma decisiones o salvarse o irse allá, pues en aquel lago de fuego donde ya usted ya sabe, abajo. Porque ese lago no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus ángeles, pero sin embargo por causa de la desobediencia del hombre, si no nos arrepentimos, si el ser humano que aún no ha conocido de Dios y nosotros que estamos dentro de la iglesia, que tenemos que permanecer firmes hasta si Cristo viene, una muerte nos sorprende, porque yo siempre digo que la muerte no anda buscando, mis amados hermanos, que sean ya ancianitos o que sean jóvenes. Porque mire, mi amado hermano, la muerte se lleva parejo. Pero Pablo dijo algo, que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Por eso diga, si en esta noche se va con Cristo, la gloria sea para Dios allá. Cuando suene la trompeta lo veré yo ahí arriba. Bendito Dios. Y la palabra de Dios dice también, dijo un hombre, tenía 2 hijos y el menor. Ahora, en el verso 12 a mí me llama mucha la atención y mire lo que dice. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Mientras meditaba yo en esta palabra de Dios, mis amados hermanos, me impactaba algo que el Espíritu Santo a mí me enseñaba, porque la Biblia dice que el que tomó la decisión no fue el hijo mayor, sino que fue el hijo menor. Ahora el Espíritu Santo me hacía una pregunta y me decía, ¿por qué causa el hijo menor tomó la decisión, no el hijo mayor? Ahora, ustedes como padres entienden porque los hijos mayores ya han alcanzado una madurez donde han pasado experiencias que las experiencias les han enseñado. Sin embargo, el hijo menor a veces no ha pasado por esas etapas y toma decisiones que ya cuando se encuentra con el agua hasta el cuello, hasta allá se acuerda del consejo del Padre que le da. Y así pasa en el creyente en Cristo, que a veces el creyente en Cristo es algo inmaduro y luego toma decisiones a la ligera, y ya cuando se encuentra en problemas, metido en problemas allá, allí nosotros venimos a Cristo y le digo, Señor, si tan solo hubiera escuchado de su consejo, yo no hubiera estado en esta condición como estoy. Pero mire lo que sigue algo que el Espíritu me enseñaba, y dice, se alejó, pero en un tiempo duró la felicidad y luego le vino calamidad. Pensó que porque ya tenía todo iba a ser feliz, lejos del Padre. El verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Qué dice? Viviendo. Creo que los jóvenes, amén, que me pongan un poquito atención. Yo creo que ya no veo ya, mis amados hermanos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió, ¿qué dice? Los bienes. Yo creo que estoy mal leyendo, creo que es el verso 12. Estamos leyendo el 13, bendito sea Dios. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de ahí, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, mi amado hermano, que algo que a mí me llamaba mucho la atención, que dice que no muchos días después se fue lejos, cuando el hijo menor le dice al padre que le dé todos los bienes. Él pensaba que como ya tenía todos los bienes, bueno, ahora sí, yo voy a vivir mi vida lejos de mis padres, allá que ellos, el consejo de ellos, no, pues poco me importa. Yo voy a tomar los bienes, voy a irme a divertirme. Pero ¿qué pasó? Que ya cuando el hijo menor se le acabaron los bienes, vivió perdidamente. Ya cuando estaba ya hundido, ya cuando no tenía nada de bienes, ya recapacita y dice, bueno, yo voy a volver al Padre, porque ya experimenté todas las cosas y nada a mí me funciona. Y mis amados hermanos, en Cristo Jesús está dando una parábola, cómo es la vida del Hijo de Dios, aquel hijo que un día estuvo dentro de la casa de Dios y toma decisiones que lo van a llevar a
por un momento va a tener una felicidad. Porque recuerden que esta carne por un momento a nosotros se arde y cumple sus placeres, pero lamentablemente no nos enseña cuál es la consecuencia que nosotros nos trae. Por eso, mis amados hermanos, que el pecado para la carne es rico, le agrada, pero sin embargo, para nuestra vida espiritual, la Biblia dice que Dios ama al pecador, lo ama claramente, pero Dios no ama al pecado. A nosotros Dios nos amó Jesús nos amó muriendo en aquella cruz por nuestros pecados, porque Jesús no ama nuestros pecados. Por eso Él dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso Dios a la humanidad entera, el evangelio se está predicando para que la humanidad entera proceda al arrepentimiento, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, en Timoteo, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no estoy mal, en 1 Timoteo 1:17 dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. No solamente a un arrepentimiento, porque en Hechos 3:19 la Biblia dice: arrepentidos y convertidos. Dios está mandando a que todo aquel que no ha conocido, o aquellos también que hemos aceptado la palabra, que nos arrepintamos, que estamos arrepentidos, pero que también nos convirtamos. Porque mire, mi amado hermano, una persona arrepentida viene aquí a la iglesia, pero sigue siendo lo mismo. Pero sin embargo, una persona que se ha convertido verdaderamente, usted va a ver que su vida ya no es igual. Sus frutos, cómo él camina, cómo él habla, cómo se expresa, ya no es lo mismo. Por eso, mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros, a veces, si nos hemos alejado de Dios, que volvamos al primer amor, como la Biblia dice en Apocalipsis: he aquí que tengo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Predicas, tienes ministerio, haces milagros, porque los dones son irrevocables, pero ya has dejado tu primer amor. Y Dios en esta tarde nos dice: vuelve. Te recuerdas cuando orabas, te recuerdas cuando ayunabas, te recuerdas cuando me buscabas, cuando lo hacías de todo corazón. Pero a veces nosotros, mis amados hermanos, ya no hacemos esas cosas porque nos descuidamos y tomamos decisiones que nos van a llevar a morir espiritualmente. Y este joven Jesús estaba comparando, que dice que no muchos días después, juntándolo todo. Ahora, mire qué tremendo. El hijo menor le dice: padre, dame todos los bienes. Pero y allí la Biblia dice en el verso 13 que no muchos días después, o sea, pasó un tiempito, poco a poquito se fue descuidando, pero pasó un tiempito, y dice que no muchos días después juntó todo, dice, y se marchó. Allá se fue a vivir perdidamente. Está siendo tipología, mis amados hermanos, del creyente. Porque recuerde que perfectos nosotros no somos, porque vivimos en una naturaleza que está ligada a hacer las cosas malas. Por eso la palabra de Dios dice: haced morir los deseos de la carne, y que no los complacemos en hacer el pecado, porque el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y este joven se fue lejos allá, tipología de aquel que, como Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, que hay uno que recibió la palabra con gozo en el tiempo. Pero ¿qué dice? Pero que vinieron las aflicciones de este mundo, dice, y aquella palabra fue ahogada. Y de allá se alejó y se fue. Ahora, porque aquí no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La palabra de Dios lo dice. Y mire lo que dice el 14, cuando dice: aquí ya viene recapacitando. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó, ¿qué dice?, a faltarle. Ahora, en la nueva traducción viviente, la palabra de Dios dice de esta manera, que dice que vino una gran hambre sobre aquel lugar. Ahora, me gusta mucho porque dice: y comenzó
a faltarle algo que a mí me llama mucho la atención, que el cristiano, el creyente, cuando se aleja de Dios, gasta todo, y ya cuando allá ya no tiene paz, él ya probó todo lo que aún no había probado. Después, pero no es de todos, porque muchos vuelven, pero muchos ya no. Por eso nosotros como cristianos hay que pedirle: Señor, no depende de mí, no depende de mis fuerzas, depende de ti. Porque uno, mis amados hermanos, en nuestras fuerzas de uno no vamos a llegar lejos. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él es nuestro GPS, que Él nos va guiando. Y Él nos va guiando y Él dice: bueno, por este camino, mira, hay algo que te puede hacer caer, vamos para aquí así. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios a nosotros nos enseña qué cosas son las que a Dios le agrada y qué cosas son las que a Dios no le agrada. Por eso, si nosotros queremos vivir una vida y tomar buenas decisiones rectas delante de Dios, tenemos que meditar en su palabra, porque todo está en su palabra. Si nosotros, mis amados hermanos, queremos crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios, ahí está la palabra de Dios. Porque no es, mis amados hermanos, del que hable, es de la palabra de Dios. Mire, algo que yo he aprendido es esto: no viva de lo que yo predico aquí, siga viviendo su vida con Dios. Porque yo le puedo dar una palabra ahorita de aliento, y qué bueno que aprendamos de Dios, pero recuerden que yo o usted llegamos a nuestra casa y nuestra vida sigue continua, aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios. Y este hijo, mis amados hermanos, que dice que vino una gran hambre, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, mi amado hermano, que cuando el creyente en Cristo se aleja y allá ya no encuentra paz, ya su vida él se siente que es un miserable, pero de allá Dios, mire que la misericordia de Dios es grande, que de allá Dios le envía a alguien y le dice: mira, así dice el Señor, vuelve a los caminos que yo te quiero usar grandemente. Pero no es a todos. Por eso es que nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos que permanecer en Cristo y siempre pidiéndole la guianza al Espíritu Santo para permanecer en los caminos de Dios. Y dice, y sigue diciendo el verso 15: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, mire, hay un punto muy importante aquí. Dice: y se arrimó a uno de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está queriendo dar a entendernos aquí? ¿O qué? Se arrimó a uno de aquellos que tienen trabajo y fue a ser servidor. Entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, dice, a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, mire hasta dónde llegó la condición de este joven. Un joven que lo tenía todo en la casa de su padre. Un joven que no le hacía falta nada. Un joven que, mire, no necesitaba preocuparse por pagar la renta, por pagar nada, mis amados hermanos. Lo tenía todo. Pero sin embargo, él tomó una decisión errónea. Y allá un joven que lo tenía todo, el padre le dijo que, mire, que el padre no se lo negó, el padre se lo dio. Bueno, yo te lo voy a dar, allí tú. Pero me gusta que aunque el padre se lo dio, pero ya cuando el hijo se arrepintió, el padre dice que estaba con los brazos abiertos esperando. Tipología de Dios, mis amados hermanos, que cuando el cristiano se aleja y vuelve a los caminos de Dios, Dios ahí está con los brazos abiertos esperando para que aquel que un día predicaba la palabra de Dios vuelva a levantarse y vuelva a predicar. Amén, bendito sea Dios, aleluya. Pero mire hasta dónde llegó la condición de este hijo, que dice que llegó hasta apacentando cerdos. Mire, mi amado hermano, que bueno, no me quedó mucho tiempo a mí de meditar mucho en la tipología de los cerdos, pero yo creo que si la Biblia menciona
cerdos, es porque hay algo más todavía allí. ¿Cuántos se recuerdan de que cuando Jesús llegó a la tierra de los ganaderos? Bueno, ¿cómo dice hermano Saúl? Sí, llegó allá y aquellos demonios dice que le dijeron: ¿qué tiene con nosotros Jesús? O sea, los mismos demonios conocían a Jesús. ¿Y qué le dice? No nos mandes para abajo, ahí estaba una mata de cerdos. Y a esos cerdos dice la Biblia que fueron y se echaron a la mar, se desbarrancaron. Ahora, y este hijo vivía allá recogiendo, mis amados hermanos, allá trabajando, recogiendo todo lo que los cerdos hacían. Mire, mi amado hermano, de estar muy bien en la casa, aparece allá en una condición muy baja. Pero me da algo dentro de mi espíritu, un regocijamiento que, a pesar de que este joven tomó una mala decisión, la vida le tuvo que enseñar. Y así a veces nosotros en Cristo Jesús, la vida, si nosotros no tenemos sabiduría para caminar en los caminos de Dios, a veces las experiencias nos van a enseñar. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y se fue y se arrimó a uno de los, en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de que comían los cerdos, pero dice, nadie le daba. Ahora mire hasta dónde llegó más para abajo este joven. No solamente trabajaba para los cerdos, y dice que él deseaba que las algarrobas que los cerdos comían, dice que él deseaba comerlas. Un hombre que la tenía todo, un joven que su padre lo tenía todo. Igualmente nosotros en Cristo. ¿A quién nos hace falta nosotros en Cristo? No nos hace falta nada. Si no tenemos trabajo, gloria a Dios. Y si tenemos trabajo, gloria a Dios también. Porque a veces pasan dos cosas. Si nosotros tenemos trabajo, nos afanamos mucho. Y mire cómo es el ser humano. Y a veces que nosotros no tenemos trabajo, y yo digo, Señor, pero ¿por qué no tengo trabajo yo? Es que el ser humano por nada está contento. Por eso que nosotros tenemos que ser sabios y decirle, Señor, gracias Señor, porque no tengo trabajo, la gloria sea para ti. Pero ¿quién puede decir eso, mis amados hermanos? ¿Hay alguien que lo diga? A veces, mis amados hermanos, ahí es donde mengua nuestra fe. Y mire algo que el Espíritu me enseñaba. Dice, el hijo recapacita de la decisión que toma. No fue correcta al haberse alejado. El verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, dice, perezco de hambre. Mire, ya comienza a recapacitar. Después de que lo tenía todo, allá vive perdidamente. Allá llega a una condición donde va a apacentar cerdos. Pero en el verso 17 la Biblia dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Ok, se puso a meditar. Bueno, en la casa de mi padre a mí no me hacía falta nada. Tenía esto, yo vivía bien, tenía paz. Pero yo llegué a esta condición porque yo tomé una decisión errónea. Y mire, y tanto esto va como a nosotros los jóvenes, que nosotros como jóvenes tenemos que tomar decisiones mayormente en Cristo, dirigidas por el Espíritu Santo y por consejos que los padres nos dan a nosotros. Porque los padres nos dicen, mira, no hagas esto, pero nosotros lo hacemos porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero ya cuando nos encontramos allá, que ya no podemos más, entonces allí recapacitamos y decimos, mi padre tenía razón. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mire la decisión que este joven menor toma. Dice que me levantaré y le diré a mi padre, bueno, yo he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y miren, mis amados hermanos, que esto nos enseña
que el creyente cuando se aleja de Dios y vuelve arrepentido, viene con estas palabras. Y a veces, mis amados hermanos, uno se siente que cuando comete un error y uno le dice: Señor, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ten misericordia de mí. Porque este joven se levantó y dice que él mismo dijo: yo iré a mi padre y al padre le expresará estas palabras: yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice: hazme como uno de tus jornaleros. Tipología, mis amados hermanos, de aquel siervo que tiene un llamado en Dios y por ciertas circunstancias de la vida se aleja de Dios y allí vuelve otra vez y le dice: Señor, yo ya no soy digno de tomar ese privilegio, mejor estoy aquí, perdóname, aquí estoy humillado delante de ti, haz conmigo lo que quieras. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros dejemos que sea Dios guiando nuestra vida en toda la decisión que nosotros vayamos a tomar. Y mire otra cosa que apuntó esto: Dios es movido en misericordia cuando Él ve que aquel que caminaba en rectitud se había alejado, pero vuelve. Mire lo que dice el verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, mire cómo es esto, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. O sea, que de antemano, cuando el joven o uno va a tomar una decisión para volver, el Señor ya lo sabe y dice: mira, mi hijo va a volver. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que hay fiesta allá en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuánto más, mis amados hermanos, cuando un hijo de Dios que caminó en rectitud vuelve a los caminos de Dios, humillado de delante de la presencia de Dios. Y le dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado le volvió a decir otra vez: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Allá atrás el joven pensó lo que le iba a decir, y aquí le dice: Padre, y dice: y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos a veces, mis amados hermanos, cuando cometemos errores o hacemos algo que a Dios no le agrada, a veces venimos humillados ahí delante de Dios y digo: Señor, yo tomé esta decisión, hice esto, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo? Por eso es importante, mis amados hermanos, reconocer, porque a Dios le agrada cuando el creyente reconoce sus errores. A Dios le agrada, mis amados hermanos, cuando el creyente se viene y se postra y dice: Señor, aquí estoy. Perdóneme, yo sé que tomé malas decisiones, perdóneme, pero aquí estoy delante de usted. Y Dios es movido a misericordia, porque Dios no es como el hombre, que el hombre, mis amados hermanos, uno comete errores, pero el hombre no tiene misericordia. Aún nosotros como predicadores, a veces si uno verdaderamente no anda bien conectado con Dios, uno no tiene misericordia de aquel que haya cometido un error. Por eso es que es importante nosotros día tras día, momento tras momento, caminar con el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo a nosotros nos guíe, como dice la Biblia, a toda justicia y a toda verdad. Y mire lo que dice la Biblia en Lucas 15, 9 al 10. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Aquí está hablando de la mujer que perdió su dracma. Pero ¿qué dice en el verso 8? Que dice que prende la lámpara y aquella mujer comienza a buscarlo. Tipología de Dios, mis amados hermanos de Cristo, que nosotros estábamos en tiniebla
éramos enemigos de Dios, íbamos directamente a la perdición, pero un día nosotros, estando en tinieblas, aquella luz de Jesucristo resplandeció y usted está aquí dentro de la casa de Dios. Estamos aquí delante de la casa de Dios, alabando y glorificando el santo y bendito nombre, con aquella esperanza de que cuando esa trompeta suena, yo siempre digo, volamos para arriba, vamos para arriba. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice la expresión de Dios que hace cuando el Hijo vuelve a sus caminos. Pero el Padre, en el verso 22, pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzarle en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice? A regocijarse. ¿Y qué dice el versículo más atrás? Que hay una fiesta allá en los ángeles arriba cuando un pecador se arrepiente. Cuanto más, como yo les digo, cuando un hijo de Dios que caminaba en rectitud vuelve nuevamente a los caminos de Dios. La palabra del Señor está hablando de vestiduras aquí. Y si usted se da cuenta, creo que es en el libro de Zacarías, la visión del sumo sacerdote Josué. Cuando Dios le muestra al profeta, el sumo sacerdote Josué, que dice la palabra del Señor, que se vino a presentar el sacerdote Josué, dice que, y Satanás dice que estaba delante de él para acusarle. Es que mire que ese animal siempre anda molestando para acusarlo a uno. Es malo, pero es muy malo, mis amados hermanos. Pero dice la palabra del Señor que Satanás estaba para acusarle. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Aquí habla de dos tipos de vestiduras. Las vestiduras viles son las vestiduras cuando el hombre no ha sido cambiado en Cristo Jesús, o sea, vestiduras de pecado, que está vestido de pecado. Pero cuando dice la palabra del Señor que el ángel le dijo a Josué que se quitara esas vestiduras y que le pondrá vestiduras de gala, o sea, le está quitando su pecado. Y ahí más adelante el ángel le dice: mira, yo he quitado tu pecado delante de ti. Y dice que le viste de vestiduras viles. Igualmente pasó con este hijo, que cuando este hijo se fue a vivir perdidamente, comenzó a confabularse con el pecado, comenzó a descender a morir espiritualmente. El pecado dominaba su vida, pero cuando vino nuevamente a los pies del Padre, le dijo: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice? A regocijarle. Pero dice que lo vuelve a vestir, o sea, le está quitando las vestiduras de pecado y lo está limpiando como lo limpió a usted, como me limpió a mí. Porque mire, mi amado hermano, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas, mire, nosotros ya no somos los mismos, aquellos que tomábamos, aquellos que fumábamos, aquellos que consumíamos droga. Nosotros ya no somos los mismos. ¿Por qué causa? Porque el que hizo la obra en usted y el que hizo la obra en mí y el que lo limpió a usted y me limpió a mí se llama Espíritu Santo de Dios, que dice la Biblia que Él siempre nos guiará a toda justicia y Él nos enseñará todas las cosas. Bendito sea Dios. Pero mire la palabra de Dios, el consejo que le da a la juventud en Eclesiastés 11:9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ¿qué dice? Pero sabes sobre todo estas cosas, dice, te juzgará Dios. Mire el consejo de Salomón hacia la juventud. Dice: alégrate, joven, en tu juventud. Dice: y haz las cosas de tu corazón. Pero ¿qué dice? Pero tú sabes que de todas estas cosas, ¿qué dice?
te juzgará Dios. Por eso, jóvenes, siempre nosotros en Cristo hay que tomar buenas decisiones, porque mire, mi amado, el Padre se alegra cuando el Hijo le es obediente. Cuanto más, mis amados hermanos, nosotros que somos hijos de Dios en todo general aquí, que nosotros somos hijos de Dios, cuanto más Él se alegra que nosotros le agrademos, porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Mire, yo no sé, pero a veces yo me pregunto, digo, Señor, ¿será que estaré caminando bien? Porque a veces no me ha venido una aflicción. Pero yo digo, Señor, me pongo a meditar, o son dos cosas: o estoy caminando bien, o no estoy haciendo las cosas bien. Entonces yo me pongo ahí a analizar. Por eso es que es importante uno como cristiano. Dice la Biblia, mis amados hermanos, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Jóvenes, la palabra de Dios es clara, que dice que de sobre todas estas cosas, de todas las cosas que nosotros hagamos, la Biblia dice que nos juzgará Dios. Y mire lo que sigue en Salmo 119, 1 al 5: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en su camino, en sus caminos, verso 4, dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueses ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué Dios le dijo a Josué en el versículo que yo les di en Josué 1:7? Cuida de guardar la ley que mi siervo Moisés te dio, no te partes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Si nosotros queremos tener éxito, mis amados hermanos, jóvenes, tanto en la vida secular como queremos tener victorias en la vida espiritual con Cristo Jesús, tomemos buenas decisiones. Guardemos la palabra de Dios dentro de nuestros corazones, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales que usted y yo anhelamos, dice que serán añadidas. O sea, que yo no necesito andarme preocupando por qué cosas yo quiero, cuando la Biblia dice que yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y todas las cosas materiales dice que Dios me las va a traer a mí. Yo no necesito andar buscando, las bendiciones a mí me van a perseguir. Cuando uno camine en el temor de Dios y camine rectamente delante de Él, y ande cada día más en el temor de Dios. Y que dice: ojalá fueses ordenados mis caminos, está hablando el rey David, para guardar tus estatutos. Pero en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Jóvenes, mire lo que la palabra de Dios dice: acuérdate de tu Creador. En estos tiempos, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, muchos jóvenes no quieren venir a los caminos de Dios. ¿Por qué causa? Porque quieren complacerse en las cosas de este mundo, que por un momento les van a traer felicidad, pero no les dicen las consecuencias que les van a traer en el porvenir. Por eso es necesario que nosotros, como jóvenes, como hijos de Dios también, que tomemos buenas decisiones, que caminemos y digamos: Señor, esa es tu voluntad, es lo que usted quiere que yo haga, va conmigo en esta decisión que yo tome. Porque a veces nosotros creemos y decimos: oh, bueno, como todo está marchando bien, es la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos analizar perfectamente si es voluntad de Dios o no. Pero mire lo que sigue diciendo en Efesios 6:1: hijos, obedeced al Señor, y dice: a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, lo principal que dice: obedeced al Señor. Y también dice: a vuestros padres. O sea, todo hijo que está aquí, todo joven que está aquí, y aquellos que van creciendo, que dice la Biblia: obedezcamos al Señor y a nuestros padres. Porque ¿cómo nosotros podemos decir que amamos al Señor
si no amamos y no obedecemos a nuestros padres que lo vemos? Porque a Dios no lo vemos, pero sin embargo sabemos nosotros que lo amamos de todo nuestro corazón. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón, ¿qué dice? Al camino. La palabra del Señor nos está diciendo a cada uno de los jóvenes, y tanto de jóvenes como a cada uno de ustedes que estamos aquí. Oye, hijo mío, dice, hijo mío, si tu corazón, oye, hijo mío, y sé sabio, y enderezca tu corazón al camino. ¿Por qué Dios le dice que le dice a sus hijos, a nosotros y a los jóvenes, que nuestro corazón, que enderezcamos nuestro corazón al camino? ¿Cuántos se recuerdan al profeta Jeremías cuando el profeta Jeremías le profetizaba a aquel pueblo de Israel y decía, vuélvanse a Jehová? Pero sin embargo la respuesta del pueblo de Israel hacia el profeta Jeremías le decía, no, nosotros no andaremos sino que conforme a nuestro malvado corazón y en pos de ellos, en pos de él iremos. O sea, miren la respuesta del pueblo de Israel. No andaremos, sino que conforme a nuestro malvado corazón. Este corazón que usted tiene y que yo tengo, si nosotros no lo cuidamos, se puede volver malvado. Por eso la Biblia dice que sobre toda la cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón, por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón, Jesús hablando, habla la boca. Si en su corazón, en mi corazón, está plantada la semilla, la palabra de Dios, eso yo voy a aportar. Pero si en mi corazón que yo paso mucho tiempo viendo videos en mi teléfono, viendo videos en Instagram, viendo videos en Facebook, en TikTok, de eso yo le voy a hablar a mis compañeros. Pero si mi tiempo está en la palabra de Dios, de la palabra de Dios yo le voy a aportar a usted y usted me va a aportar a mí. Por eso es importante que nosotros como hijos caminemos en la palabra de Dios. Y aquel pueblo no quiso obedecer. Pero mire lo que dice en Jeremías 2:1. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Dice, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miren lo que Dios le está mandando a decir a aquel pueblo por medio del profeta Jeremías. Me acordé, dice, de la fidelidad. Cuando el pueblo de Israel era fiel a Dios. Pero ¿qué Dios le dijo a Moisés? Que aquel pueblo, que cuando los iba a introducir a la tierra, dice que se iba a ir en pos de sus ídolos. De antemano, Dios ya sabía que aquel pueblo, nomás entrando a la tierra prometida, nomás entrando a la bendición que Dios tenía preparado para ellos, aquel pueblo se iba a desviar. Y se desvió, tomó decisiones erróneas que les trajo la consecuencia, que cuando aquel pueblo se encontraba ya oprimido, cuando todo lo que ellos hacían, ya venían sus enemigos, y toda la siembra que ellos tenían, sus enemigos se las quitaban. Entonces allí volvían a clamar a Dios y Dios volvía a tener misericordia. Por eso es que la misericordia de Dios nunca se acaba. La misericordia de Dios siempre está allí para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesucristo arrepentido para que sea salvo. Bendito sea Dios. Pero mire lo que dice. Vamos a leer. Creo que es en el verso 7. Dice, y los introduje allí mismo en Jeremías capítulo 2 en su verso 7, y los introduje en tierra de abundancia para que comieses de su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad.
Mire las decisiones que este pueblo de Israel tomó. Dice que Dios se acordó de él, de su fidelidad cuando era joven. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que hay un tiempo en donde nosotros nos permanecemos fiel a Dios, pero vamos entrando en una frialdad y nos vamos alejando poco a poco de Dios. Y de ahí vienen consecuencias, y ahí uno dice, ¿pero por qué? Pero nosotros, por la decisión que nosotros hemos tomado. Por eso, jóvenes, hermanos y hermanas, tenemos que tomar decisiones sabias. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 23, 15 al 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Mis extrañas también se alegrarán. Dice, cuando tus labios hablaren cosas rectas. Dice, hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí me alegrará. Mire, mi amado hermano, que cuánto el Padre se alegra cuando nuestro corazón es sabio para tomar buenas decisiones. Dice, si tu corazón es sabio, Dios dice que se alegra, porque Él sabe que un hijo de Dios, cuando camina bajo el temor de Él, siempre va a tomar decisiones correctas. Porque ya no depende de nosotros, ya no depende de que nosotros nos guiemos, depende todo de la guianza del Espíritu Santo. Pero mire lo que sigue diciendo en el mismo verso, en el mismo Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En Proverbios 22, 17, el 18 al 19 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa dice, si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, dice, para tu confianza sea en Jehová, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Mire lo que Dios le dice, yo a usted y a mí, Dios nos dice que Dios nos las ha hecho saber a nosotros también. Por eso, mis amados hermanos, Dios siempre a nosotros nos aconseja a tiempo para que nosotros tomemos buenas decisiones. La decisión que el hijo pródigo tomó no fue una buena decisión, pero la decisión que tomó después que le vino los fracasos fue algo que a mí me gustó, que recapacitó y volvió a los caminos de Dios. Y por eso a cada uno de nosotros y nosotros en nuestra relación con Dios nos hemos alejado, ya no oramos lo mismo, ya no leemos la palabra igual, ya no meditamos lo mismo, ya no nos encontramos por la mañana clamándole a Dios. Es en esa hermosa tarde que nosotros recapacitemos y vengamos y le pidamos, Señor, aquí estoy, que sea usted siempre haciendo la obra en mí y hazme a volver a mi primer amor que yo tenía. Y así, mis amados hermanos, hasta aquí ha sido este tema que Dios me ha dado. Les invito a que se pongan de pie, y todo aquel que Dios le ha hablado, le invito a que vengamos al altar. Aquí a Señor, si yo me he alejado de ti, si ya no oro igual, si ya no soy el mismo joven que era antes, si ya no medito, ya no oro igual, aquí estoy, Señor. Perdóname, pero restábrame de nuevo, limpia mi corazón y límpiame. Vengamos de delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos, porque Dios le agrada. La Biblia dice que si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, entonces Dios dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y que dice la Biblia, y sanaré su tierra. Dios a cada uno de nosotros, que mis amados hermanos, y Dios me ponía en esto en mi corazón, que Dios nos ha hablado. Dios siempre nos habla a nosotros. En usted está en volver a establecer la relación con Dios, o simplemente quedarse así. Pero Dios está dispuesto a hacer la obra en ustedes. Les invito a todos los jóvenes, amén, que pasen aquí enfrente, gloria a Dios, que ninguno se me quede atrás, que todos pasen aquí enfrente, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios, jóvenes, y Dios, mis amados hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos quiere usar, pero en nosotros depende si nosotros queremos, amén, que sea Dios haciendo la obra en nosotros. Que todos los jóvenes pasen aquí enfrente. Le invito, amén, bendito sea Dios. Hermano,
Leo, amén, que si me puede ayudar a orar, hermano Saúl, si me puedo ayudar a orar por ellos, amén, gloria a Dios, que todos los jóvenes pasen aquí enfrente, gloria a Dios, aleluya, que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo derramando lluvia de bendiciones y que sea el Señor sembrando ese temor dentro de sus corazones, que todos los jóvenes que estén allá atrás o que vengan aquí enfrente, yo creo que faltan muchos, bendito sea Dios, y si alguien anda afuera, que amén, que pase aquí enfrente, gloria a Dios, aleluya, hermano Saúl, pues me ayuda a orar por los jóvenes con el hermano Leo, bendito sea Dios, gloria a Dios, aleluya, mis amados hermanos, porque Dios está dispuesto, amén, a obrar en la vida de cada uno de los jóvenes, pero en nosotros depende si nosotros tenemos nuestro corazón disponible para que la obra de Dios, para que Dios haga la obra en nuestros corazones. Dios es maravilloso, Dios quiere usar a cada uno de nosotros, bendito sea Dios, mis amados hermanos y jóvenes, a cada uno de nosotros nos quiere usar. La Biblia dice que si nosotros tomamos decisiones que nos pueden llevar a la ruina, es momento de recapacitar, es momento de decirle al Señor, aquí estoy, de delante de tu presencia. Es momento de decirle, Señor, ayúdame, dame la fuerza y dame la fortaleza. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermana, Señor Jesús, te pido que la bendiga. Te pido, Espíritu Santo de la gloria, que sea usted derramando lluvia de bendiciones sobre su vida. Te pido, Espíritu Santo de la gloria, que sea usted, Dios mío, Padre, haciendo la obra en ello. Que sea usted, Espíritu Santo, preparándola. Que sea usted derramando lluvia de bendiciones. Que sea usted sembrando, Dios mío, el temor dentro de su corazón, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra dice, Señor amado, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo complacencia en ellos. Te pido, Señor, que la bendigas. Te pido, Espíritu Santo, que sea usted sembrando cada día más ese temor dentro de su corazón, Señor. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Por nuestra hermana, Señor amado, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de la gloria, Dios mío, te pido, Dios mío, que sea usted bendiciéndola, Dios mío. Te pido, Espíritu Santo, que sea usted poniendo, Dios mío, Padre, ese temor dentro de ella, esa hambre por su presencia, Dios mío. Que sea usted poniendo, Dios mío, esa pasión dentro de su corazón, Señor. Que todo obstáculo que el enemigo, Dios mío, que toda distracción que el enemigo ponga, Dios mío, en su camino, Padre, que sea cancelada por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que ella, Padre de la gloria, Dios mío, cumpla con el Padre de la gloria, con su llamado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícele y guárdale de toda tentación que el enemigo pueda traer a su vida. Te pido, Padre de la gloria, por la vida de mi hermana, Señor. También que sea usted, Padre de la gloria, llenándola con su presencia. Te pido, Espíritu Santo de la gloria, que sea usted, Dios mío, poniendo cada día más ese temor, esa hambre por su presencia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, llénala con su poder, llénala con su poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de la gloria, llénala cada día más, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío. Llénala con tu presencia, mi Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Que sea usted llenándola con su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Dios mío. Mira cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor amado. Que sea usted llenándolos con su presencia. Que sea usted, Dios mío, volviendo ese deseo para volver a orar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Padre de la gloria, estamos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que ya no somos los mismos, Padre. Sabemos, Dios mío, que a veces nos hemos alejado de tu presencia. Ya no oramos, ya no meditamos, ya no tenemos esa pasión para buscarle, pero estamos delante de su presencia. Espíritu Santo de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de la gloria, desciende con poder y gloria sobre esta juventud. Dales cada día más esa hambre para buscarte más, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Amado Dios, te pedimos que sea usted llenándolos con
su presencia en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, te adoramos, Espíritu Santo de la gloria. Aquellos que están en su casa, dígase, se va a reconciliar. Dígase, Señor Jesús, me reconcilio con usted, le pido perdón, le pido que me perdone, me reconcilio con usted, le pido que tenga misericordia de mi vida y perdóname por todos mis errores. Amén y amén. Bendito sea Dios. Le invito, amén, a todos los jóvenes que